Entonces hoy quiero hablar de algo poderoso que es el poder del ayuno. Diga conmigo, el poder del ayuno. Y les quiero enseñar sobre el poder y la dimensión espiritual del ayuno. Diga conmigo, si queremos ver rompimientos, tenemos que entender lo que es la oración, tenemos que entender lo que es el ayuno, tenemos que entender lo que es la dimensión de la palabra, donde nosotros vamos a través de la palabra aleluya, a activar algo sobrenatural. Entonces diga conmigo, si quiero ver rompimiento, tiene que haber una búsqueda espiritual. Si quiero ver rompimiento, tengo que provocar un mover espiritual que me favorezca, que me respalde, que se desate sobre mí. Dígame amén. Entonces todas estas cosas van a ser justamente producidas a través de la oración, a través del ayuno y a través de la palabra declarada. Dígame amén. Ahora, miren esto. Primeramente, el ayuno para nuestras vidas espirituales es una demanda. Entonces todos nosotros tenemos que saber que hay cosas que a nosotros nos corresponden. Hay cosas que nosotros tenemos que generar, hay cosas que nosotros tenemos realmente que practicar. Y una de las cosas que tenemos que practicar en nuestra vida de fe, en nuestra vida espiritual, es, diga conmigo, el ayuno. Diga conmigo, todo creyente tiene que ayunar. A ver, diga de vuelta, todo creyente tiene que ayunar. Ahora, ¿cuántos de los que estamos en este lugar los basamos en la dimensión y desarrollamos justamente nuestra convicción en nuestra búsqueda a través de las oraciones y a través de los ayunos? Digamos, la mayoría de personas donde no vemos actividad espiritual en ellos, donde no vemos respaldo de Dios en ellos, donde vemos que las cosas lo superan de este mundo y quebrantan la dimensión de fe de las personas, son las personas que no oran, son las personas que no ayunan. Entonces es importante saber que cuando vemos personas que establecen como un estilo de vida el orar no por las cosas, el orar en Dios, el orar por la comunión, el orar para subir a la presencia, el orar para crear ese monte espiritual en nuestras vidas y ser personas que nosotros diariamente, aleluya, estamos en una relación, en una comunicación con Dios. Entonces cuando vemos personas que practican la oración, cuando vemos personas que acuden a los ayunos semanales, son personas que realmente vemos actividad espiritual en sus vidas, vemos rompimiento, vemos que las cosas que se levantan en contra de ellos son quebrantados, aleluya, delante de su vida. La Biblia dice, vendrán contra ti por un camino, pero por 7 caminos huirán delante de ti. Entonces hay cosas que justamente vemos en personas y dejamos de ver en otras personas. Entonces, ¿cuáles son las personas que no causan rompimiento? Son las personas que no oran, son las personas que no ayunan y son las personas que no se alimentan de la palabra. Entonces son cosas que nosotros tenemos que tener como iglesia, tenemos que tener como ministerio en este lugar. Tienen que haber personas con altos niveles espirituales de oraciones. Aleluya. Tienen que haber personas con alto nivel espiritual de oración. Diga conmigo, la oración es la vida del cristiano. La oración es la vida de los creyentes. En la oración los nutrimos de Dios. En la oración los conectamos con Dios. En la oración recibimos de Dios. Aleluya, oímos a Dios y los mantenemos en la oración, en la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces es importante en estos tiempos entender que una de las demandas
la dimensión de su oración. Aleluya. Es la dimensión de las oraciones. No puede haber una iglesia establecida en el mundo espiritual si no hay oración en ella. No hay una iglesia con cielos abiertos si no ora. No hay personas que tengan el mover de Dios en su vida si no se mantienen en niveles altos de oraciones en el Espíritu. Amén. Entonces en este tiempo va a haber una demanda. Tú quieres alcanzar a través de tu fe cosas poderosas. Aleluya. La fe justamente se alimenta de una búsqueda a través de la oración. Cuando tú no oras, tú debilitas tu fe, porque no son los principios y la base que la fe te establece. Tu fe te demanda que tú seas una persona de oración. Tu fe te dice que no orar es pecado. Tu fe te dice que cuando tú no oras, tú no estás en la presencia de Dios. Tu fe es la misma que te dice, como a mí mismo, que cuando no oramos estamos en un sentido de la carne y en un gobierno de la carne. Pero nuestra propia fe nos lleva a orar para estar en la presencia de Dios. Dígame amén. Aleluya. Entonces hay personas que han perdido el sentido de la oración, han perdido la dimensión de la oración y no tienen oración en su espíritu. Diga conmigo, y no tienen oración en su espíritu. ¿Saben por qué Jesús hacía milagros? Porque Él tenía dimensión en su espíritu. Jesús pasaba, aleluya, su vida orando, su vida buscando a través de la oración. La Biblia marca que Jesús tenía oraciones, aleluya, en las noches, en las madrugadas y en la tarde. Jesús oraba 3 veces en el día, no en una semana, un día. Él oraba todos los días. Él tenía una disciplina para poder orar. Él tenía justamente un orden para poder, aleluya, buscar primeramente, aleluya, las cosas de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas venían detrás de Jesús, se provocaban en Él, las señales se manifestaban en lo que Él hacía. Dígame amén a esto. Aleluya. Entonces diga conmigo, Jesús desataba milagros, Jesús echaba fuera demonios, Jesús multiplicaba los panes, Jesús caminaba sobrenaturalmente sobre esta tierra, porque en Jesús había una acumulación en su espíritu de una dimensión de oración. Acá hay personas, aleluya, que no pueden justamente caminar en lo sobrenatural porque su depósito está seco, porque su dimensión espiritual no ha cargado oración. Diga conmigo, Dios responde oraciones. Dígalo fuerte. Dios responde oraciones. ¿Qué quiere decir? Que tú primero tienes que orar, cargar tu depósito espiritual para que Dios, conforme a la oración que tú le has presentado, Él pueda corresponder y Él pueda manifestarse. Dígame amén. Hay personas que están vacías espiritualmente por la ausencia de oración. Se secan espiritualmente, se materializan. Amén. Comienzan a operar en un modo natural, en un modo carnal, porque es la oración justamente que los establece sobre toda dimensión natural y carnal. Amén. No puede haber una persona espiritual que no ora. A ver, lo voy a decir de vuelta. No puede haber, no hay, no habrá ningún tipo de persona espiritual que no ora. Dios no hace excepción de persona. Dios no te permite estar en el espíritu, aleluya, si tú no oras.
Dios establece una regla, un código entre el hombre y Él, para que nosotros, aleluya, alcancemos la dimensión espiritual. Tenemos que tener relación y comunión con Él. Dígame amén. Y la relación y la comunión es a través de la oración. ¿Quieres ver rompimientos? Ora. ¿Quieres ver acción? Ora. ¿Quieres ver manifestación sobrenatural? Métete en oración. Busca oración. Enciérrate en los cuartos. Ten tu aposento alto para que Dios, todo lo que tú le pidas en secreto, Él lo recompensará en público. Las personas han perdido la dimensión de oración. La iglesia ha perdido la dimensión de la oración. Por eso Dios no puede obrar. Por eso Dios no puede tratar. Diga conmigo, tratar. Digamos, cuando Dios dice está tratando, Él está estableciendo algo entre Él y nosotros. Cuando Dios dice que Él va a tratar, Él va a establecer algo entre Él y nosotros. Muévanme sus manos. Diga, Él va a establecer algo entre nosotros y Él. Aleluya, diga aleluya. Entonces cuando nosotros tenemos oración, tenemos algo con Él. Estamos intimando con Él. Amén, dígame amén. Tenemos una relación con Él. Aleluya. Es que los tratos de Dios nunca van a ver con personas que no oran. Es que Dios no es físico. Es que Dios no es hombre. Es que Dios no tiene un cuerpo humano como tú y yo. Él no se te puede presentar como una persona, porque Él a ninguna persona se le presentó como persona, porque Él no es una persona. La Biblia dice que Él no es hombre, aleluya, ni hijo de hombre. Cuando Él se presentó a hombre, Él le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Cuando Dios viene para tratar con un hombre, no viene a la... Aleluya. No viene a la dimensión, aleluya, para ponerse como un hombre. Cuando Dios viene a tratar algo contigo, Él viene para establecerse como tu Dios. Para que tú entiendas que aquel que va a hacer el trato contigo, aleluya, es poderoso para hacer todas las cosas y aún mayores. Y aún mayores. Entonces Dios no puede tratar con las personas, porque las personas han perdido el lugar donde tenemos algo con Dios. Tus ofrendas no son recibidas, tus altares no provocan nada, tus diezmos no provocan nada, no abren ventanas, no hacen, aleluya, el derramar sobrenatural de las bendiciones eternas de Dios. ¿Por qué? Porque no es tu diezmo, aleluya, eres tú presentándote delante de un altar, eres tú presentándote delante de un altar. ¿Y cómo te presentas tú en un altar? Tú traes ofrenda, pero tú te presentas a través de la oración, a través de la comunión, a través de la relación con Dios. Dígame amén. ¿Por qué no todo el pueblo podía ir adelante de Dios? Aleluya. Para que Dios trate con ellos, para que Dios haga algo con ellos. Muévame sus manos. Porque cuando las serpientes ardientes entraron en el pueblo y mordían al pueblo, y moría mucho pueblo, porque el pueblo no fue, porque ellos no tenían algo con Dios. Amén, amén. Ellos vinieron a Moisés y le dijeron, ¿por qué no oras a Dios y le dices, amén, que quite estas serpientes ardientes de nosotros? ¿Por qué? Porque Moisés tenía algo que el pueblo común no lo tenía. Moisés tenía su monte, Moisés tenía su demanda. Dios le dijo a Moisés, Moisés, prepárate, hazte una línea,
santifícate y sube a la montaña, porque yo tengo que hablar contigo. La Biblia dice que solamente Moisés pudo subir a la montaña. Persona que tocaba la montaña moría. Animal que tocaba la montaña moría. Porque nadie puede ir a la presencia de Dios sin la dimensión de la oración. Dios le habilitó a un hombre. Le dijo: Moisés, prepárate y sube, porque yo voy a hablar contigo cara a cara y te mostraré las cosas. Amada iglesia, hoy la iglesia está como el pueblo de Israel. Se hace, aleluya, han perdido la dimensión de poder subir a los montes, de poder llegar a la presencia y entrar en los tratos con Dios. Pero en esta mañana vengo a desatarte, vengo a liberarte, vengo a provocarte, vengo a romper toda dimensión espiritual de separación, de muerte, de carnalidad, de sueño espiritual, de mundanalidad en tu vida, para establecer, aleluya, algo entre tú y Dios. Entonces, ¿por qué no hay manifestación? ¿Por qué levanto mi altar? ¿Por qué hoy presento mis diezmos y no veo resultado? Aleluya. Los resultados no están en los diezmos. Los diezmos son señales de pactos. Amén, amén. Pero los pactos son las señales que mantienen las promesas del pacto. Sobre ti hay una promesa, pero tú tienes que tener la dimensión espiritual para tomar esa dimensión, para que las promesas se puedan revelar en ti. La dimensión es de tu espíritu, que no se alimenta cuando tú vienes a la iglesia, que no se alimenta cuando tú presentas ofrendas, se alimenta cuando tú vas a la presencia, se alimenta cuando tú buscas a Dios, se alimenta cuando tú tienes intimidad, se alimenta cuando tu oración causa rompimientos de opresiones, rompimientos de dolor, rompimientos de angustia, rompimientos de tristeza, y establece una actividad de fe en tu vida, de motivación espiritual en tu vida, aleluya, y de expectaciones sobrenaturales en ti. Entonces Dios no puede tratar. Si Dios trata con algunos de nosotros, mírenme, como tú no tienes la dimensión del Espíritu que te relaciona con Dios, toda situación te desvía de Él. El colegio te desvió, el trabajo te desvió, el novio te desvió, el esposo nuevo te desvió, todo te desvía de Dios. Porque no pasa por las cosas, pasa por la relación que tú tienes en el Espíritu. Amén, amén. ¿Cuántas personas son esposos en este lugar? ¿Y cuántos trabajan? Y no te desvió de tu esposa. Porque tienes algo con ella. Amén. Porque por más allá que tú haces algo, que tienes algo. ¿Cuántos tienen un auto? Amén. ¿Y cuántos hicieron que ese auto pierda la relación con su esposa? ¿Cuántos tienen un nivel económico y cuántos hicieron ese nivel económico que tú pierdas la relación con tu esposa? Ninguno. Digamos, todas las cosas te desvían porque no hay una dimensión entre tú y Dios, porque no hay algo entre tú y Dios. Diga amén a esto. Entonces, si Dios me bendice, ahora la bendición me desvía de Él. Amén. Y ahora si yo no recibo bendición y estoy bajo maldiciones, las maldiciones también. Digamos, nada me va a llevar a que yo pueda estar en Dios. Nada me va a llevar a que yo pueda permanecer en Dios. Nada me va a llevar, porque no hay nada entre nosotros cuando no hay una dimensión de oración. Pero cuando hay una dimensión de oración, hay algo entre Él y nosotros. Hay algo entre Dios y aleluya. Hay algo entre Dios y tú. Hay algo entre nosotros. Diga, y Dios, que nada los puede separar, que nada los puede apartar, que donde nosotros estamos, Dios está. Donde Dios está, yo estoy. Dígame amén bien fuerte. Entonces todo te separa.
¿Pero por qué, pastor? Porque no hay algo entre tú y Dios. Y eso es lo que causa algo entre tú y Dios, es la oración. Es la dimensión de la oración. Es la dimensión sobrenatural que solamente la oración puede traer, puede desarrollar y puede establecer. ¿Cuántas veces uno ha orado y ha sentido atmósferas de opresión, atmósferas de oscuridad, atmósferas adversas, donde está peleando para removernos, para derribarnos, para sacarnos de Dios? ¿Y cuántas veces, o yo personal, a mí solamente tal vez me pasa esto, cuántas veces yo orando me costó entrar en la atmósfera? Sentí opresión, sentí silencios espirituales, sentí vacíos espirituales, pero permaneciendo, insistiendo, algo se rompió de mi cabeza, algo salió sobre mí, un peso se movió. Esas son dimensiones que solamente la oración lo puede hacer, solamente la oración lo puede generar. Con Biblia si quiere vivir. Amén. ¿Cuántas veces usted dio contra un mundo espiritual orando y se le puso la piel de gallina? ¿Cuántas veces orando de noche con la luz apagada, usted solo comenzó a atacar el mundo espiritual y sintió esa dimensión espiritual demoníaca que te quiere atormentar, que te quiere asustar? ¿A cuántos le pasó? Bueno, cuando ore, acuérdese que le va a pasar. Amén. ¿Cuántas veces encontramos la dimensión espiritual, el mundo espiritual? ¿Cuántas veces encontramos que hay cosas, aleluya, que están ahí, que están operando? Amén. Pero no hay nada que se pueda permanecer cuando un hombre, cuando una mujer de Dios ora, clama, pide, aleluya. Toda dimensión espiritual se rompe. Conmigo, no hay nada. Hoy muchos se están perdiendo el trato con Dios. Hoy muchos se están perdiendo el trato con Dios. El trato de Dios es lo que Dios quiere presentarte. Es lo que Dios quiere establecer entre Él y tú. Amén. El trato de Dios quiere decir el propósito. Aleluya. Quiere decir el llamado. Amén. Hay personas que hoy han perdido la dimensión espiritual del llamado y no los podemos ni empujar. Porque ¿cómo tú quieres llevar a alguien a su llamado? Amén. Si el que es llamado no acude a él, mueva su mano. ¿Cómo yo puedo hacer que este hombre llamado, y yo lo voy a empujar y voy a desgastar toda mi fuerza para que él no pierda su llamado, si su llamado está en él, no está en mí? Amén. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Amén. Aleluya. Diga, no pasa por mí tu llamado. No pasa por mí tu llamado, no pasa por mí tu llamado. Amén, no pasa por mí. Hay que pagar precio, hay que cambiar el espíritu. Aleluya. Si usted era pentecostal, ahora usted tiene que adaptarse a lo apostólico. El pentecostal era el alma, no, el apostólico es el espíritu. Pero no el pentecostal de la Biblia. A ver, denominaciones pentecostales. Amén. No. El pentecostal de la Biblia es el fundamento sobrenatural de Dios, que creemos en lo sobrenatural. Dígame amén a él. Amén. Entonces, ¿cómo yo me voy a poner a que Él cumpla su llamado? Yo no puedo ponerme con Él si Él cumple su llamado. Es que en su llamado está lo que Dios trata con Él, o lo que quiere tratar, y lo que Dios quiere presentarle y darle en su vida, para sus generaciones. Aleluya. En la dimensión que a Él le va a corresponder de las recompensas en Dios, de los galardones en Dios. Amén. Entonces yo no me voy a desgastar que este hombre,
acuda a su llamado. Amén. Yo le traigo revelación del llamado, le traigo la voz, aleluya, del rema para que tú entiendas que Dios te está llamando. Pero el que tiene que contestar, el que tiene que levantar su teléfono, el que tiene que aprender ese botoncito verde, se llama cada uno de ustedes. Usted tiene que responder a un llamado. Aleluya. Hay personas que se pierden el sentido. Qué feo para Dios. Amén. Que pierda el sentido de llamarte. Amén. Qué feo para Dios que pierda el sentido de llamar a una iglesia con propósito. Wow. Es que usted nunca va a saber cuando Dios pierde el sentido. Porque cuando usted tiene una dimensión de oración, usted sabe las cosas que le agradan a Dios y que no le agradan a Dios. Usted va a entender las cosas que Dios te demanda y las que no te demanda. Cuando usted tiene una dimensión espiritual, aleluya, usted sabe que usted tiene acceso libre, o usted sabe que a Dios no le está gustando lo que estás haciendo. Mueva su mano. Amén. Es que usted no lo sabe y usted tampoco lo va a saber y tampoco va a querer saber mucho de lo que Dios piensa a través de usted, porque para que usted le interese lo que Dios piensa de usted, usted tiene que tener algo con Él. Amén. Muévame su mano. Muévame su mano. A mí que me importa lo que piense la gente que no tiene nada conmigo. A mí me importa lo que la gente piense que tiene algo conmigo. Aleluya, que tiene algo conmigo. Entonces hay personas que no le importa ni lo que Dios piensa, ni lo que Dios justamente, amén, porque son personas, aleluya, que no tienen nada. Amén. Son personas que no, se entiende, que no entran en los tratos con Dios. Toda persona que entró en los tratos de Dios, amén, tuvieron demandas. Amén. Sal de tu tierra, sal de tu parentela, aleluya, sal de la casa de tu padre. Amén. Y yo te voy a llevar, y yo voy a hacer, y yo te voy a bendecir. Amén. Amén a esto. ¿Se entiende lo que digo? Amén. Jeremías, que Dios tuvo un trato. Le dijo, antes que te fuese formado en el vientre de mamá, ya te había conocido, amén, ya te había santificado y te di por profeta a las naciones. Digamos, él tenía algo, aleluya, amén. Entonces Jeremías, aleluya, no podía salir de ese trato. Él, en el desarrollo de su vida, él dijo, pero ¿cómo el mundo tiene dinero? Y yo, que soy un hombre de Dios, no tengo dinero, yo no voy a profetizar más. Pero él recibió el trato. Ese era el trato a través, no de Jeremías, a través de la dimensión profética. Dios tenía el trato. ¡Aleluya! Dios no tenía trato con su vida natural. Él tenía trato con esa identidad que él tenía que formar espiritualmente, con ese profeta, no con ese hombre. Amén. Entonces hay personas, Dios te bendice. Ahora esa bendición te llevó a la China de vuelta. Dios mío, que bueno, está bien. No quieres tener nada conmigo, dice el Señor. Está bien. Amén. 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 No quieres tener nada conmigo, está bien. Si Baal es Baal, sigan a los Baales. Pero si Jehová es Jehová, sigan a Jehová. Cuando tú no tienes algo con Dios, cuando Dios no tiene tratos contigo, tú no cambias, tú no te transformas, tú vuelves a lo mismo, vuelves a la misma persona, postura, acción, decisión, actos. ¿Cuántos hoy que tienen llamados, dejaron sus llamados para servir al mundo en diferentes oficios, trabajos? ¿Sabe qué? A Pedro le pasó lo mismo. Amén. A Pedro, cuando Jesús fue crucificado, dice la Biblia que él volvió a sus redes y volvió a ser un pescador de peces cuando Dios había hecho un trato con él. ¡Aleluya! Y había dicho, Pedro, dejarás de ser pescador de peces y vas a ser pescadores de hombres. Te voy a llamar a una apostolía.
apostolado, a un gobierno sobrenatural, para que a través de ti se desate el poder de salvación y de vida eterna. Pero ¿qué hizo Pedro? Volvió al barco. Escuchen esto, necesito que todo el mundo me escuche, por favor. Volvió al barco, volvió al trabajo, volvió al oficio. Entonces cuando Dios trata contigo, amén, tú no pones algo delante de Dios, amén, porque tú sabes que lo que Dios viene a presentarte va a superar todas las cosas que tú puedes proyectar, hacer y generar. Amén. Cuando el profeta Elías pasaba por Gilgal, dice que rozó el manto sobre Eliseo. Y Eliseo desde ese lugar no pudo quedarse, amén, en ese lugar, sino tuvo que entrar en el mover sobrenatural profético. Amén. Le dijo, espérame acá, porque voy a ir con mi buey, con mi arado, voy a ir a despedir a mi padre. Amén, amén. Dice que mató el buey, amén, hizo una fiesta, hizo un buen asado, con el arado hizo el fuego y él besó a sus padres. Amén. ¿Sabe lo que quiere decir besar? Despedir. ¿Se entiende? Después en ningún lugar dice que Eliseo regresó para ver cuando los padres murieron. No. En ese día nunca jamás lo vieron. Y no te estoy diciendo que tú no veas a tus padres, sino que tú no vuelvas a tu origen. Amén. Que tú no atrases el llamado, el propósito de Dios. Amén. Eliseo dejó todo, porque cuando hay personas que entran en los tratos, no le importa nada, solamente le importan los tratos, solamente le importa lo que Dios ha pensado y ha establecido. Aleluya. Mírenme, usted en esta mañana, usted puede decir de qué habla este hombre. Usted puede decir, pero no, ¿cómo voy a dejar todo yo? Amén. Esa es tu dimensión espiritual. Acá sí hay hombres con dimensiones espirituales, rogarían, Amén. llorarían. Aleluya. Hey, hola, por favor haga algo. Antes de que usted venga a la iglesia los domingos, tome mucha agua para ver si usted puede llorar, porque como que está seco. ¿Y sabe por qué usted está seco y nunca se quebranta? Amén. Porque no hay una dimensión que te atrae a Dios. Aleluya. Que te diga a Dios. Que tú ames a Dios de una manera profunda, más que ti, más que tus amores, más que tus deseos. Entonces, pero cuando hay gente del Espíritu, Amén. son personas que se quebrantan. Amén. Son personas que caen de rodillas. Son personas que corren a un altar. Son personas que dicen, Padre, perdóname, Dios mío. Son personas que dicen, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Crea un corazón recto dentro de mí. Aleluya, aleluya. Amén. La Biblia sabe lo que dice, que cuando la gente no llora por nada, es porque no hay unción en ellos. La Biblia dice que justamente detrás de la unción está el quebranto. Amén. Detrás de la unción está el quebranto. Entonces cuando vemos gente espirituales, vemos gente que la palabra le redarguye, la palabra lo perfora, la palabra le penetra, la palabra son como esos clavos que se clavan a las tablas de sus corazones. Diga aleluya. ¿Saben? La postura de ustedes puede marcar que usted le pertenece a Dios. Amén. Amén. O que usted realmente ya no le pertenece. La rebeldía es una identidad satánica. ¿Me lo dice por mí? Sí, por usted le digo. Le digo por usted, le digo por mí, por todos. La rebeldía, amén, es una identidad satánica que genera todo tipo de maldición, todo tipo de destrucción. Entonces hay personas que no entienden el trato, por eso van a caer, pero hay personas que van a entender el trato y van a ser desatados, van a ser liberados y van a ser empoderados.
Amén. Entonces hay una iglesia que ha perdido. Pastor, porque yo no provoco. Es que no vas a provocar. Es que no van a provocar. Porque es la oración la que se mueve. Amén. Es la oración que alcanza. Es la oración que golpea. Es la oración que llega. Amén. La oración del justo puede... La oración del justo puede... Una vez más, vamos. Amén. Entonces diga conmigo, la gente ha perdido la dimensión espiritual. Aleluya. Diga aleluya. Amén. Amén. Orar no es que tú te convenzas. Orar es que tú llegues. Orar es que tú alcances. Orar es que tú tengas comunión con Dios. ¿Y qué oro? Usted tiene que orar comunión. Amén. Amén. ¿Qué pido? Relación. ¿Qué pido? Presencia. ¿Qué pido? Que los cielos se abran para que yo pueda entrar, intimar, pueda llegar al lugar alto, pueda llegar al lugar santísimo. Que yo en la oración comience a ministrar mi persona delante de la presencia, aleluya, invocando el poder de la sangre redentora, invocando el poder de su nombre, que es el señorío sobre mi vida, que Él me ha desatado y me ha liberado para ir, para llegar a la presencia del Altísimo. Entonces tenemos pocos hambrientos de Dios y sedientos justamente de las propuestas del mundo, de los gobiernos del mundo, de los valores del mundo. ¿Qué ama este mundo? El dinero. ¿Qué ama este mundo? La plata. ¿Qué ama este mundo? El éxito. ¿Qué ama este mundo? La fama. ¿Qué ama este mundo? Los deleites. ¿Qué aman? Aleluya, los que están en la dimensión espiritual. Diga a Dios el llamado. Amén. Y el propósito. Amén. Aleluya. Amén. Por eso las personas que aman a Dios son imbatibles. Todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas lo llevan. Todas las cosas lo provocan. Todas las cosas lo levantan. Todas las cosas lo desafían. ¿En qué? En Dios, en el llamado y en el propósito. Entonces tenemos una iglesia que hay una demanda. Amén. Para que Dios se mueva a través de ti. Para que los cielos sean establecidos sobre ti. Aleluya. Amén. Tú tienes una demanda. Amén. Tú tienes una demanda. Yo tengo una demanda. Los líderes tienen demanda. Las personas creyentes tienen demanda. Toda persona tiene que orar y ayudar. Toda persona tiene que acudir. Toda persona tiene que practicar la dimensión del ayuno y oración. Amén. Dígame amén a esto. Ahora entro en el tema. Miren, en cada creyente Dios ha puesto demandas. Diga demandas. Demanda. Hay una demanda. ¿Sabe? Cuando Dios establece demanda, cuando Él quiere hacer algo, cuando Él quiere provocar algo, cuando Él quiere darte algo, Amén. cuando Él quiere llevarte algo. Amén. Mira que te esfuerzo. Aleluya. Mira que te demando. Amén. Mira que te demando. ¿Sí? Josué 1, verso 6, creo que lo dice. ¿Sí? Yo te demando. ¿Sí? Que seas valiente. Dice. No. 9. Verso 9 es. Vamos rápido, por favor. Ayúdenme. Mira que te mando, ¿Qué dice? mira que te mando, ¿Qué dice? mira que te mando. Diga conmigo demandas. Demanda. Aleluya, aleluya. Ahí está. No, sí. Aleluya. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Diga conmigo, Dios establece demandas. Dios establece demanda. Pero la demanda es para hacer algo, provocar algo, llevarte algo, darte algo. Muévame sus manos. Amén. Toda demanda que Dios pone o que Dios pide, no es una demanda, diga conmigo, es una demanda espiritual. Es una demanda espiritual. Ya
¿De qué lugar Dios los provoca? ¿De qué lugar Dios los ministra? ¿De qué lugar Dios los levanta? Diga conmigo, del Espíritu. Entonces toda demanda de Dios que Él pone o que Él pide, diga conmigo, es una demanda espiritual. Es una demanda espiritual. Entonces usted cuando entre en ayuno, no entre con un sentido natural, no entre con una necesidad natural, carnal. Usted sepa que todas esas cosas naturales y carnales son provocadas, son generadas desde un lugar espiritual. Amén. Entonces usted no va por lo que le está pasando. Usted va a ir a una dimensión para afectar no lo que le está pasando, porque lo que te está pasando va a cambiar, Amén. va a ser transformado, Amén. va a dejar de ser. Amén. Amén. Pero usted tiene que ir con una dimensión espiritual para cerrar o afectar lo que está provocando aquella situación en usted. Usted no va a dar contra lo que le está pasando, sino contra las cosas que hacen que a usted le esté pasando tal cosa. Amén. Dígame amén a él. Entonces usted va con un plano espiritual. No sé, estoy nervioso, enojado, rebelde, incrédulo. Entonces yo veo todas las cosas que hay en mí. Ahora yo voy con un plano espiritual porque entiendo que la rebeldía es espiritual. Amén. Entiendo que la desobediencia es justamente la corriente de este mundo que dice la Biblia. Y la corriente de este mundo está conectado con mi muerte espiritual. Amén. Con mis delitos espirituales. Me dicen amén a esto. Entonces yo no oro justamente para tratar lo físico. Yo oro para dar contra toda identidad que quiere establecerse en mi vida de rebeldía o de rebelión. Porque la Biblia no pone nombre, pero la Biblia establece identidades, hijos de rebelión o hijos, aleluya, de obediencia. No dice tal persona, dice un tipo de persona. Entonces yo voy con una dimensión espiritual. Yo voy diciendo por qué no tengo dinero, pero no voy a porque no tengo dinero. Voy para desatar las fuentes donde Dios me bendice en todas las áreas. Donde el hambre, donde la escasez, donde la deuda, donde la miseria no radican la promesa de Dios para mí. Aleluya. Entonces voy a atacar esa dimensión espiritual. Voy a romper. Pastor, ¿por qué me perdí la bendición? ¿Te acuerdas cuando no diste tu altar? ¿Te acuerdas cuando cerraste tus manos? ¿Te acuerdas cuando te pesó en tu corazón dar tal cosa para Dios? Bueno, Dios te va a tratar, porque Dios trata. Amén. Diga, Dios trata, yo no. Dios trata. Porque si yo te digo, ay, el pastor me está pidiendo, no, yo no te estoy pidiendo, porque lo que tú tienes a mí no me sirve. No te puedo pedir dinero si tú estás atado espiritualmente. Amén, porque el que toma tu dinero también toma tu dimensión espiritual. Amén. Que si tomó los bienes justamente, sí, de un hombre, y no solamente los bienes, tomó la maldición de enfermedad. Amén. Entonces, amén. Aleluya. Amén. Pero como no hay trato, como no hay una dimensión espiritual para que Dios trate, aleluya, tú rechazas los tratos. Tú te levantas en contra de los tratos de Dios. Me dicen amén a esto. Entonces diga conmigo, yo tengo que entender que el ayuno es una demanda espiritual. Es una demanda espiritual. Es un lugar donde yo me tengo que concentrar espiritualmente. Diga conmigo amén a esto. Amén. Aleluya, diga aleluya. Miren, esto no está basado a lo físico y no está basado a lo carnal. Amén. Por esto, miren, es por esto que toda demanda de Dios se establece, amén, que establece, es llamado a sacrificios. Romanos 12, verso 1, entré en el tema. ¿Cuántos tienen pasión? Amén. ¿Cuánta pasión que tienen ustedes? ¡Wow! ¡Wow! Amén. Aleluya.
me va a cambiar. Aleluya. Romanos 12, verso 1, ¿qué dice? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, dice, os ruego, hermanos míos, ¿qué más dice? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros Presentemos cuerpos. nuestro cuerpo. Pero no habla que cuando Dios pide sacrificio, demanda algo físico, demanda algo carnal. No es que nosotros tenemos que ahora golpear nuestro cuerpo, darnos latigazos o hacer morir algo físico de nosotros. Amén. Sino habla de algo espiritual. Todo el mundo tiene contacto y relación con lo físico. Todo mundo espiritual tiene contacto y relación. Si el mundo natural no existiese, el mundo físico no se incorpora. El mundo físico no se materializa. El mundo espiritual no se materializa y siempre sería invisible. ¿Qué quiere decir? Que no existiría en la dimensión justamente natural. Muevan sus manos. Amén. Entonces cuando dice presentar vuestro cuerpo, habla de un lugar donde radica una forma, un estilo, un gobierno, un patrón espiritual. Amén. Si usted es una persona lujuriosa, amén, usted va a tener un diseño, va a tener un estilo y va a tener un patrón espiritual. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo lo que se mueve va a entrar en su óptica. ¡Wow! Amén. Y en su óptica va a generar una influencia en una alimentación mental, a través del pensamiento, a través de... Muévanme su mano. Entonces cuando habla presentar nuestro cuerpo, sean entendidos, culto racional, tengan una, ¿se entiende? Tengan una idea correcta. Entonces algo se está conectando con usted, algo se abrió, algo se activó, algo se mueve a través de usted. Amén. 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 Algo le da lugar a que eso llegue a su vida. Entonces presentar vuestro cuerpo en sacrificio, no te mueras, sino haz morir. Amén. Una dimensión de la que radica en tu estructura humana, física, como persona. Usted tiene que saber que usted tiene un patrón, hay algo que conduce sus reacciones, sus motivaciones. Dígame amén a esto. Amén. Amén. Entonces yo tengo que entrar con una revelación espiritual. Y hay algo que tengo que sacrificar, hacer morir, que está conectado en mi vida física. Amén. En mi gobierno, en mi mente, en mis acciones. Muevan sus manos. ¿Cuántos me van entendiendo? Amén. ¿Cuáles son los propósitos de los sacrificios? Anótelo. Entregar lo físico o carnal por lo espiritual. Amén. Entonces ahí usted comienza, aleluya, a hacer morir algo para darle lugar a que nazca algo también en usted. Entonces, digamos, el propósito del sacrificio es entregar algo físico, carnal. A ver, yo entrego, yo saco, ¿se entiende? Pongo esto en sacrificio, pero que a mí me cuesta obedecer. Tengo que llevar a un sacrificio ese gobierno que no obedece, Aleluya. que no le gusta, que le pone mal, que lo pone nervioso, que lo altera, que lo cansa. ¿Cuántas personas, ayer escuchaba a la pastora que decía, ay, me duele la espalda? Nunca vas a recibir un milagro sobrenatural físico. Amén. El llamado, el servicio es la honra que nosotros presentamos a Dios, al hombre de Dios, a la casa de Dios. Amén. El servicio,
establece quién es Dios para nosotros o quiénes son los hombres de Dios para nosotros. Cualquier cosa o cosas altas. Bueno, siempre tú tienes que entender a quién sirves. Amén. Para entender lo que te va a corresponder. Pero yo voy a hacer morir eso. A mí me cuesta ser fiel. A mí me cuesta mirar a una sola persona. Tengo dos ojos, pastor. Uno para acá es como el camaleón, tiene los ojos descortados. Uno para acá y el otro para acá. Muevan las manos los camaleones. Amén. Bueno, Job dijo que hizo pacto con Dios. Con sus ojos, hizo pacto con sus ojos. Muevan sus manos. Jesús también dijo, aquel que mira para codiciar. Amén. Ay, qué linda que es esa persona así, pero cuando la miras 2 veces ya le codicias. Amén. Amén. Adultera. Entonces digan conmigo, son cosas que tenemos que hacer morir. Amén. Dígalo de vuelta, hacer morir. Tenemos que entender que esto está conectado con una dimensión espiritual. Y la dimensión espiritual está cargada de un contenido espiritual para bien o para mal. Entonces yo tengo que entender que estas cosas me llevarán a vida o a muerte, a bendición o a maldición. Entonces diga conmigo, es entregar, es presentar voluntariamente en el altar espiritual a Dios, diciendo yo hago morir esto en mí, porque esto es lo que a ti no te agrada. Esto es lo que tú no tomas de mí. Muévame su mano. Aleluya. Número 2. El sentido del propósito del sacrificio es debilitar lo físico, fortalecer lo espiritual. Colosenses 3, verso 5. ¿Cuántos se están aburriendo? ¿Quieren que termine? No. Vamos rápido porque... Hacer morir, ¿Qué dice? hacer morir, ¿Lo qué? pues lo terrenal. Hacer morir, Pues lo terrenal. hacer morir pues. Lo terrenal. Ahora, amén. Es que Dios nos va a tratar hasta que cosas no terminen, hasta que cosas no sean resueltas en ti, hasta que cosas no sean ordenadas en ti y hasta que cosas no sean establecidas en ti. Amén. Entonces la Biblia dice hacer Morir. Ahora, ¿cómo hago morir si tengo prohibido yo herirme? Tengo prohibido yo golpearme. Pero no está hablando de una dimensión física. No es que tú no comas y te mueras de hambre y te marees y te baje la presión a 0 y tú dices ayuné. Digamos, el tema es tratar de llevar ese sentido a una dimensión espiritual o por algo espiritual. Amén. Que tú te concentres, amén, en que tú vas a ese lugar, porque una, quieres entregar algo que sabes que tú no tienes que tener, que no tienes que erradicar, que no tiene que estar, que no tiene que ser activado en ti, que no tiene que permanecer en ti. Amén. Amén. Y debilitar ese gobierno. Amén. Entonces, ¿qué dice pastor? Hacer morir, pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora, vamos a la Biblia. Dios habla hoy. ¿No tenés la Biblia? Dios habla hoy. Bueno, hoy Dios no va a hablar. Voy a ir a otra Biblia, por favor. A ver, vamos rápido, por favor. ¿Sí? Entonces miren esto, por favor. Tenemos que hacer morir lo terrenal.
Porque hasta que lo terrenal no muera, por entrega voluntaria de usted, porque usted tiene que tener la revelación hacia dónde te lleva la carne, hacia dónde te guía la carne, cuáles son los patrones espirituales que la carne establece sobre ti. Muevan sus manos. Y cuál es el fruto y cuál es el destino de la carne. Entonces tú tienes que saber, lo que tú aceptas es lo que tiene que estar en ti. Wow. Lo que tú aceptas es lo que tiene que estar en ti. No. ¿Cómo? ¿Yo acepto la carne? No. Porque la carne me va a llevar a juicio, a ira, a separación, a muerte, a maldiciones. Entonces Dios no actúa en la carne. El Espíritu no se revela sobre la carne. El Espíritu viene a aplastar la carne. El Espíritu viene a llevar a una, aleluya, justamente a una sujeción. El Espíritu viene para apresar la carne, llevarla presa, para decir, aleluya, no podés funcionar más en esta vida, porque yo vengo para llevarte cautivo, llevarte preso, para que no operes más en esta persona, en este hogar, en esta familia. ¿Cuántos quieren recibir algo bueno de Dios? Que alegre tu vida, que te dé sentido y que te haga entender que Dios te ama de una manera tremenda. Escuchen Efesios 4, verso 8. Miren esto, préstenme la atención. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad. Arrestó, ¿cómo se dice? Arrestó la cautividad. Amén. Y la cautividad tuya y mía era estar bajo el gobierno de la carne. Bueno, Aleluya. arrestó, lo llevó preso. Amén. Aleluya. Vamos, libere su espíritu hoy. Amén. Amén. Y dice, y dio dones. La palabra dones quiere decir regalos. Amén. Y dio regalos. Amén. Él vino para llevar cautiva la cautividad, para recompensarte, para darte un premio, para alegrarte la vida, para que tú sepas que eres importante. Aleluya. Y que Él tiene algo hermoso para ti. Amén. Entonces diga conmigo, tenemos que hacer morir. A ver, pastor, léalo. Hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes. Hagan morir todo lo que hay terrenal. En ustedes. Que nadie cometa inmoralidades sexuales. Que nadie cometa Inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia. No que se deje llevar porque acá dicen no, yo avariento no. A ver, engañosa es la carne. Amén. Hay gente que ama. Es su Dios. Amén. Acá y en todo el mundo. Amén. Hoy hay personas afanadas por el dinero. Viven para generar, viven para trabajar, cuando viven con un sentido de propósito. Siga, pastor. Ni se dejen llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Que es una forma de idolatría. Diga aleluya. Amén a esto. Ahora miren esto, por favor. ¿Abraham estuvo tocando la computadora? No. Filipenses 3, verso 16, vamos rápido. ¿Cuántos me van tomando? ¿Cuántos vinieron hoy para aprender? No vinieron para aprender bien. Qué lindos alumnos que tengo, Dios mío. Voy a conquistar el mundo con ustedes. Vamos. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. A ver, sí. Léalo de vuelta. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. A ver,
una vez más, si hemos llegado a hacer morir lo terrenal en nosotros, amén, estoy predicando mucho. No. Si hago morir lo terrenal en mi vida, sigamos con ese estilo de vida. Si fui libre de algo, si me desaté de algo, amén, sigamos en mi vida. Amén. Amén. Digamos, no volver de vuelta a lo natural, a lo carnal. La Biblia dice que no volvamos de vuelta al yugo de la esclavitud. Vuelvan sus manos. Segunda de Corintios 4, verso 16, muy rápido. Vamos, pastora, rápido con eso. Por tanto, no desmayamos. Por tanto, ¿qué? No desmayamos. No desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior Aunque nuestro hombre se va, ¿qué? desgastando, El ser interior el interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces miren hacer morir una vida, desgastar una vida, pero renovar otra vida. El secreto del cristianismo es la renovación del espíritu. Muévame sus manos, vamos, estamos viejos ya. Joven viejo, tenga vida, tenga hambre, tenga deseo, sienta el llamado. No se sienta acusado, siéntase libre, porque hoy estás acá para cosas grandes. Entonces, en un sentido, hago morir lo carnal. Amén. Elimino toda carnalidad en mi vida. Todo lo natural en mi vida que está conectado con el mundo. Desgasto esta vida física. Amén. Pero renuevo una vida espiritual. Renuevo ese ser que hay en mí. Amén. Renuevo esa vida del espíritu. Aleluya. Es imposible la obra cuando lo entendemos. Es imposible, Cristina. Usted tiene que ver en usted, amén, si su vida espiritual está desgastada, afectada, si tiene vida. Por eso es el sentido del ayuno. Medir la dimensión del espíritu en mí. Medir la dimensión de relación, de intimidad, de búsqueda. ¿Cuál es mi dimensión de relación? La dimensión que tú resistes Aleluya. en su presencia, de no ser influenciado por el alimento, por el deseo carnal, por el hambre física. Es cuando tú entras, eres un hombre espiritual, tú entras en una dimensión de ayuno y tú te estás alimentando, te estás llenando. Es como que tú no te debilitas, te fortaleces. Te fortaleces, te llenas, te levantas, tienes más vida, tienes más vigor, tienes más fuerza. Bueno, esa es la dimensión espiritual que tú tienes. Y si esto no lo tienes, es que tú no tienes dimensiones espirituales en ti. Amén. El ayuno es una fortaleza. Amén. Jesús presentó el ayuno y el diablo quiso romperlo. Pero él dijo, no, porque yo no vivo solamente de pan, porque yo vivo justamente de toda palabra. La palabra me sustenta, me llena, Él me da vida, Él me nutre. Aleluya. Amén. No solo del pan voy a vivir justamente de la palabra que sale de la boca de Dios. Me voy a llenar del Espíritu, voy a alimentar mi espíritu, voy a comer y voy a beber para vida y no para muerte. ¿Me dan un poquitito? En forma de pregunta. ¿Por qué Dios pone demandas? Para llevarnos más de donde podemos llegar. Josué 1:6 al 9
Dice, mira que te mando que te esfuerces. Amén. Que seas valiente, que no. Amén. Porque tú repartirás. Lo que otros no pudieron hacer, tú lo vas a hacer. Digamos, lo que tú no puedes alcanzar, amén, yo te voy a empoderar para que tú lo alcances. Donde tú no puedas llegar, yo te voy a empoderar para que tú llegues. Escuchen, por favor. El ayuno se utilizó en la Biblia muchas veces para desatar cosas sobrenaturales que ningún hombre podía hacer y ninguna mujer podía hacer. Amén. Bueno, se utilizó para que las personas que tenían límites superen sus límites. El ayuno está para que usted supere sus límites. Dígalo de vuelta. Ayuno y oración. Amén. Usted se va a alimentar. Amén. Usted se va a mover en eso. Usted se va a trasladar en eso. Pero no hay nadie que me lleve a tal lugar. Pero el ayuno va a ser tu transporte y la oración te va a llevar. Amén. Usted se va a meter y va a llevar toda esa dimensión que usted quiere alcanzar en oraciones y en ayunos poderosos. Dígame amén. ¿Cuáles son las demandas espirituales de un creyente? Primeramente, la oración. Amén. Escuchen esto, Mateo 9, verso 6. Segundo, Mateo 26, del 40 al 45, por favor. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, No es eso. Mateo 6, 9 habla cuando oren. Oren así. Amén. Oren así. Diga conmigo, cuando oremos, Dios establece que oremos. En el ayuno Dios te establece, primer regla, la oración. Amén. Primer regla, la oración. Amén. Diga, primer regla, la oración. oración. No podemos dejar de comer y andar todo el día paseando, trabajando, sirviendo. No. El ayuno es espiritual y la primera regla es cuando ores. Amén. Diga, cuando ores. Tú no vas a dejar de comer, tú vas a dejar de comer para alimentarte espiritualmente a través de la oración, la palabra y la adoración. Hay personas que dicen, yo estoy ayunando, pastor, y están trabajando, manejando un auto, un vehículo, un avión, un tren, van, bim, bim, bim. Muevan sus manos, no. Culto racional. Tú tienes que utilizar esto como una concentración, como un retiro espiritual para ti. Amén. Donde no te preocupas en deudas, en cosas naturales, que tú te estás concentrando en cosas espirituales. En cosas espirituales. Tú no vienes a porque Señor, yo quiero, amo esto. No. Tú vienes a concentrarte en cosas espirituales. Aleluya. Entonces cuando ores, diga la primera demanda en el ayuno, oración. Tiempos de oración, niveles de oración, calidad de oración. Muevan sus manos. Amén. Mateo 26, 40 al 45. Pues rapidito. ¿Me da 10 minutos? Así trato de cerrar. Sí. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya,
y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Escuchen esto, por favor. Las 3 veces que Jesús vino, los discípulos no pudieron estar velando y orando. Muevan sus manos. La palabra velar no es permanecer despierto. La palabra velar es estar consciente de las cosas que se están moviendo sobrenaturalmente. Sobre Jesús venía la muerte, sobre Jesús venía la noche, venía a ese lugar donde Él iba a ser entregado y sacrificado, y ellos estaban durmiendo. No estaban conscientes en el mover del Espíritu que se estaba desatando en ese lugar. Una de las cosas que cuando tú entres en ayuno, concéntrate en el mover espiritual. Aleluya, no. Concéntrate en el mover espiritual. Amén. Tú tienes que estar, sí, como entendido. Tienes que estar como sobrio. Amén. En el espíritu, para entender lo que se está provocando, lo que se está manifestando, lo que se tiene que romper y lo que se tiene que provocar. Aleluya. Presten atención los músicos, vamos, porque después me están ministrando la plataforma. Amén. Los músicos tienen que estar más conectados conmigo que el pueblo. Amén. ¿Se entiende? Porque ustedes tienen que estar en mi nivel para ministrar. Escuchen esto, por favor. El ayuno es una demanda, debemos ayunar. Marcos 2, 18 al 20, anótenlo solamente. Quiero darle esto y cerrar. En forma de pregunta, ¿cuál es el propósito del ayuno? Número 1, ponga ¿cuál es el propósito del ayuno? Y ponga debajo, número 1, amén, humillarse delante de Dios. Amén. Humillarse es reconocerte. Amén. Es declarar que tú necesitas y que tú sin Él no puedes, y que eres el único que puede levantarte, hacer, provocar y generar lo que tú necesitas. Vamos. Aleluya. Segundo, buscar el rostro de Dios. Juan 4, 23 al 24, después lo leen en su casa. Amén. Tercero, para buscar revelación espiritual, diga revelación espiritual. Revelación espiritual. Número 4, buscar guianza y dirección por la voluntad de Dios. Número 5, para una intervención por una crisis. Número 6, para la salvación o la liberación de un pueblo o de una persona. Número 7, sostener las cargas para que usted pueda tener nuevas fuerzas, tener fuerza de búfalo que pueda llevar el propósito de Dios, el servicio de Dios, dígame amén. Número 8, para romper ataduras espirituales que van más allá que una simple declaración. Marcos 9, verso 29, en este lugar dice que Jesús dijo, estos géneros no salen si no es con ayuno y oración. Entonces digan, repito el octavo punto, para romper ataduras espirituales. Amén. Que van más allá de una simple declaración. ¿Cuántas personas declararon yo renuncio a esto y siguen practicando lo mismo? Bueno, usted tiene que ir al ayuno, ir a la oración. Amén. Amén. Póngase de pie si quiere. El ayuno es una marca. Diga conmigo, a ver cuántos discípulos tengo en este lugar. 1, 1 y medio. Los otros, miren. Aleluya. Miren, Daniel y su esposa no los voy a invitar más a comer, se perdieron la cena de esta noche. Jesús compartía la mesa con sus discípulos, digan. Amén. Aleluya. Si usted no entiende lo que es el discipulado, todavía no entendió a qué fue llamado y cuál es la dimensión de su fe. Toda persona tiene que saber que tiene que ser discípulo. Si tú no eres discípulo, vas a seguir la mentalidad de tus generaciones pasadas. Solamente en el discípulo se rompen las mentalidades de las generaciones pasadas y se establece la mentalidad de Dios para ellos. Muevan sus manos los que van a romper las maldiciones.
cuántos son mis discípulos? ¿Y por qué no me siguen? Hola, discípulos, hace un montón que no lo veía. Hace cuánto que no hablamos, discípulos. Muevan sus manos. Vuelvan a ser un verdadero discípulo de Jesús. Digan, los discípulos de Jesús no lo seguían de lejos. Digan, Pedro seguía a Jesús de lejos. Amén, pero los verdaderos discípulos son los que están. Aleluya. Diga aleluya. Aleluya. ¿Saben para qué sirven los discípulos que caminan de lejos? Para estar cuando su líder muere. Amén. Y vienen a despedirlo. Ay, qué bueno que fue, qué lindo, pero Dios. Amén. ¿Sabían eso? José de Arimatea era discípulo de Jesús en secreto. Cuando Jesús muere, él va, pide el cuerpo, ¿sí? Y le regala la tumba. Si usted no me sigue en el propósito, algún día cuando yo parta, van a estar, ay, mi pastor, mentira, nunca fui tu pastor. Amén. Amén. Los discípulos son los que están, amén, para formarse en mí y continuar después en mí. Lea la Biblia. Hola, discípulos. Hace mucho que no hablamos. Hace mucho que usted no está conectado. ¿A qué sigue? Hoy tenía un tema diferente. El mover del Espíritu Santo o las corrientes de este mundo. Las corrientes son las que la gente sigue, natural y física. Pero el mover de Dios son aquellos que se incorporan por medio de la fe como hijos y hijas de Dios. Amén. Amén. Escuchen esto. Diga conmigo, las marcas del verdadero discípulo. La marca del verdadero discípulo. Amén. ¿Saben que un discípulo no puede escuchar nada de mí? Y ni alinearse con otros. Ni padre, ni madre, ni hermano, ni hermana. ¿Sabías eso? Amén. Ay, pero que el pastor. ¿Cómo? ¡Pum! Muevan sus manos. ¿Sabían eso? El discípulo nunca habla del pastor. Nunca habla del líder. Porque el líder para los discípulos es todo. Amén. La marca de un verdadero discípulo es el ayuno. Una de las formas para ministrar a Dios, que le damos a Dios, que le entregamos a Dios, es a través de nuestros ayunos. El ayuno es otra de las formas para apropiarse del poder y de la presencia de Dios en nuestras vidas. Digamos que un discípulo, la marca del discípulo son personas de ayunos y oraciones. Amén. Amén. Ellos le ministran a Dios. Amén. Le dan a Dios diariamente su vida, sus fuerzas, su juventud. Amén.